Hola a todos y bienvenidos a una nueva conferencia de la asignatura de Microeconomía. Hoy vamos a hablar de una parte de la historia de la que somos partícipes y no es otra que la historia de la Unión Europea. Vamos a empezar hablando un poco de la historia, de los pasos que ha habido, de fechas cronológicas y luego posteriormente vamos a ver dónde estamos, si creemos que puede continuar o si estamos abocados a que desaparezca la Unión Europea. En primer lugar vamos a hablar de los orígenes de la Unión Europea que se remontan al año 1951, momento en el que se firma el Tratado de París y nace la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyos miembros fundadores son Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania Occidental. Y una cosa por la que casi nadie se para un segundo, ¿no? Y es que en ese mismo instante ya se crea la primera institución europea. El Parlamento Europeo que todos conocemos ya existe desde su fundación en 1951 dentro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Siguiente paso histórico, después de 1951 de importancia, es 1957. Nace la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma. Pero no solo eso, se constituye también de forma simultánea la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Por tanto, tenemos la Comunidad del Acero y del Carbón, la de Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Las tres van a coexistir durante muchos años hasta el nacimiento de la Unión Europea. Y, por supuesto, los miembros fundadores son los mismos que los que habíamos mencionado en un principio. Vamos a ver la evolución y las entradas de los distintos países que actualmente son miembros. En 1973 se produce la primera ampliación y entrarán en la Comunidad Económica Europea Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. En el 81 lo hará Grecia y en el 86 Portugal y España. En este momento se crea la que en muchos ámbitos se denominó la Europa de los 12 economías dentro de la Comunidad Europea. En 1995 se unen Austria, Finlandia y Suecia y posteriormente se lleva a cabo en 2003 la mayor de las ampliaciones en las que se unen República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, como veis, y 2007 Bulgaria y Rumanía. Tenemos ya una Europa muy consolidada, donde casi todos los países europeos son miembros, hoy en día ya, de la Unión Europea. Los aspectos, los puntos más importantes, la historia más importante se da en los últimos años del siglo XXI, del siglo XX. En 1992 nace, a través del Tratado de Maastricht, la Unión Europea. ¿De acuerdo? Es el punto clave que nos va a llevar al mercado común y posteriormente al euro. En 1998 es cuando finalmente se decide crear una moneda única, se decide el lanzamiento del euro, cuya circulación se va a llevar a cabo, se va a realizar en 2002. El 1 de enero de 2002 comienza la circulación. Los ciudadanos europeos comenzamos a hacer nuestras transacciones diarias en euros. Con anterioridad al euro, para que lo sepáis, existía una unidad monetaria, digamos ficticia, que se llamaba ECU. ¿Hoy dónde estamos? ¿En qué situación estamos? Bueno, pues hoy estamos en un mercado común mucho más avanzado de lo que estábamos en los orígenes, donde tenemos un Banco Central Europeo que decide la política monetaria de todos los países miembros. Como bien sabemos, hoy en día los tipos de interés los fija el Banco Central y no cada país, no los bancos centrales de cada país. Banco de España no tiene potestad a este respecto y todos juntos tenemos que decir cuáles son los tipos más adecuados para la Unión en su conjunto. Es cierto que a veces nos pueden perjudicar porque son demasiado altos o demasiado bajos y a veces nos pueden beneficiar mientras otros les perjudican. Se ha avanzado mucho en materia de seguridad, afortunadamente por esta unificación, y en temas de política exterior, de relaciones internacionales y muchas otras cuestiones. Pero nos queda un punto muy importante, además de ciertos aspectos legales, y es el tema fiscal. Es nuestro reto, la política fiscal. La política fiscal sigue dependiendo de los países miembros y no del grupo en su conjunto. Vamos a entender muy bien la fiscalidad y hacia dónde vamos siguiendo los puntos de convergencia que se firmaron en Maastricht en 1992. Exigía 5 criterios para formar parte de la Unión Europea y luego posteriormente incorporarse al euro.
El déficit del Estado debería ser inferior al 3% del Producto Interior Bruto. La deuda pública inferior al 60% del PIB, si bien es cierto que durante muchos años se ha estado incumpliendo. El déficit lo hemos visto más recientemente, pero el incumplimiento del 60% del PIB era algo relativamente habitual, ¿no? Y de hecho se ha estado haciendo un poco la vista gorda en este aspecto. Por otro lado, la inflación. Para ser miembro, la inflación de tu país no podía superar un 1,5% la media de las 3 menores de las inflaciones. Cogíamos las 3 inflaciones menores de los 3 países miembros, hacíamos una media y la nuestra no podría superar un 1,5%. Por otro lado, el tipo de cambio. Había que estar durante 2 años en el sistema monetario europeo sin que nuestra moneda fuera devaluada, para otorgar cierta estabilidad y dar garantías de que éramos una economía fuerte, sólida y que podíamos ser parte del grupo de la Unión Europea. Y por último, el último criterio de convergencia viene por el lado de los tipos de interés. Anteriormente no había una política común, no había una política monetaria decidida por el Banco Central, sino que cada país decidía voluntariamente sus tipos de interés. Y estos criterios de convergencia exigían que no fuera superior al 2% el tipo de interés oficial al de las 3 economías, a la media de las 3 economías con menores tasas de inflación, no de tipos de interés, de inflación. Es un punto a tener bastante en cuenta. Viendo estos criterios de Maastricht, nos damos cuenta que en realidad los estamos incumpliendo de forma continuada. Vemos los déficits de España, de Grecia, de Irlanda, de Portugal, incluso de muchas otras economías, y estamos muy por encima de ese 3% que nos exige el criterio de convergencia de Maastricht. Además, hay una cosa muy importante, y es que no hemos avanzado prácticamente nada en temas fiscales. Seguimos teniendo subvenciones distintas y, sobre todo, imposiciones distintas, IVAs distintos, IRPFs distintos, y eso crea bastante diferencia a la hora de establecer negocios, de comerciar o incluso de tener mayor o menor capacidad adquisitiva. Y como hemos dicho, lo único que se ha venido haciendo relativamente bien es la gestión de la política monetaria, si bien es cierto que crea deficiencias en ciertos mercados. España, un poco por nuestra estructura, generalmente tenemos problemas inflacionistas y nos convendría, para tratar de solucionarlo, tipos de interés más altos. Esa es la historia y lo que ha venido diciendo la historia. Pero ahora, por ejemplo, tenemos problemas para crecer, con lo cual unos tipos bajos no se están beneficiando. Si bien es cierto que la tendencia del mercado es que estos tipos vayan subiendo progresivamente y por tanto España puede perder cierta capacidad o cierta competitividad por ese lado. ¿Cómo podemos actuar? ¿Se va a romper la Unión Europea? ¿Hacia dónde caminamos, ¿no? ¿Qué creéis? Bueno, pues el paso más importante al que han llegado o que tratan de dinamizar los Estados miembros es la armonización financiero-fiscal. Hay que llegar a un acuerdo para que no haya países como Irlanda, que anteriormente tenían beneficios impositivos muy importantes para fondos de inversión, y que estos casi todos tuvieran su domicilio social allí. Hay que hacer ciertos equilibrios para beneficiar a todos y no a ciertas economías que pueden tener ventajas. Somos un grupo y por tanto tenemos que funcionar como un grupo en todos los aspectos, política monetaria y política fiscal. Ello implica además que tiene que haber mayor cooperación supranacional. Nuestras instituciones al más alto nivel tienen que estar coordinadas con las de todos los Estados miembros, tanto en política monetaria como en política fiscal. Y por último tenemos que decidir si establecemos sanciones más duras y si incluso compensa o es positivo expulsar a algunos de los países de la zona euro. Bueno, ¿qué queréis? Podría pasar cualquier cosa. No es probable porque tendría un coste social y económico muy elevado, pero sí es cierto que hay que establecer límites nuevos, hay que poner mayor énfasis en hacer ciertos controles y en ellos en lo que está trabajando ahora mismo las autoridades europeas. Antes de continuar me gustaría hablar y hacer un poco de hincapié en la armonización fiscal, que es el capítulo y la principal preocupación de las autoridades europeas a nivel, digamos, global. La armonización fiscal se guía básicamente por 2 principios, el de unanimidad. Como hemos dicho, no podemos tener disparidades muy grandes, no podemos estar unos en acuerdo y otros en desacuerdo, sino que todos tenemos que remar juntos, todos tenemos que tener unos criterios comunes y todos tenemos que estar de acuerdo en las medidas que vamos a adoptar. Y el principio de subsidiariedad, por el cual tenemos que ayudarnos. Los países ricos, igual que ocurre en España con las regiones, tienen que ayudar a los que puedan tener ciertas necesidades,
para salir adelante, ser más competitivos, crecer y en el fondo beneficiarnos todos como un grupo. ¿Qué ocurre si no hay armonización fiscal? Bueno, pues lo más importante es que limitamos la convergencia de los Estados miembros. No vamos a crecer igual, habrá países que se beneficien y otros que salgan claramente perjudicados, lo vemos habitualmente. Por otro lado, estamos aplicando tasas impositivas e impuestos que son perjudiciales a medio y largo plazo. A corto plazo puede ser muy beneficioso, pero a medio y largo plazo lo único que vamos a conseguir es perder competitividad, asentar de forma errónea la estructura económica del país y, por tanto, perder en el largo plazo nuestros beneficios que ahora mismo podríamos diseñar de una forma más adecuada. Y una cosa muy importante, y es que se pueden favorecer flujos masivos e irracionales de capitales y población. Este es un tema que generalmente no paramos a pensar, pero que tiene mucha importancia tanto en los mercados de capital como en los mercados geográficos y poblacionales. Vemos flujos masivos de población a unos países, luego estos flujos se mueven años más tarde porque no lo estamos gestionando bien, y esto es un tema bastante importante a tener en cuenta. Y por ello, para concluir un poco esta breve exposición, conferencia de la Unión Europea y hacia dónde vamos, me gustaría resaltar varios puntos, y es que todos tenemos que remar en la misma dirección, eso es imprescindible. Tenemos que aplicar políticas fiscales comunes, no solo monetarias como hasta ahora. Hay que coordinarse de una forma más eficiente y que todos estemos de acuerdo y que rememos nuevamente, vuelvo a hacer hincapié, en la misma dirección. Y por último, y para concluir, un punto muy importante es que tiene que haber un mayor control por parte de las autoridades europeas y las autoridades competentes. No podemos dejar todo al libre albedrío y que luego surjan problemas como los que están surgiendo. Hay que controlar de forma más eficaz lo que ocurre en nuestras instituciones, en nuestras economías, y aplicar sanciones o restricciones si fuese necesario. Bueno, y con esto terminamos esta conferencia de la historia de la Unión Europea. Damos por concluido también el ciclo de conferencias y nos vemos en las clases. Muchas gracias a todos.